minutos iniciaremos con la conferencia Reconocer y Asumir la Costa Rica Multicultural a cargo del doctor Quince Duncan Moody, reconocido escritor afrocaribeño. De nuevo, muy buenas tardes, señoras y señores. El Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica les brinda la más cordial bienvenida. Si volvemos nuestra mirada atrás, recordaremos que desde el año 1946, las figuras más prominentes y pensadores y fundadores de la Universidad de Costa Rica plantearon la importancia de ofrecer estudios de posgrado a nuestra población estudiantil. Pasaron 29 años para concretar este sueño y en el año 1975 se funda el Sistema de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Hoy ofrece una oferta académica de 12 doctorados, 83 maestrías académicas, 93 maestrías profesionales y 79 especialidades. Así, nos hemos convertido en el sistema de estudios de posgrado más robusto de la educación superior pública y privada de Costa Rica. Esta tarde de martes les hemos recibido con arte. Gracias al magíster Luis Paulino Delgado, colaborador de la Galería de Arte CEP, y al licenciado Vicente Alpizar, estudiante del posgrado en Artes y gestor cultural de la Vicerrectoría de Acción Social. En esta ocasión disfrutamos de la exposición en nuestros pasillos, titulada Exposición de Grabado de Maestros de Buffalo State University. Parte de la colección que se exhibe hoy fue generosamente donada a nuestra casa de estudios por los propios artistas y otras son de la colección personal de don Luis Paulino Delgado, cuya pasión por el arte ha enriquecido nuestra institución de manera significativa. Para dar comienzo con la conferencia inaugural, Reconocer y Asumir la Costa Rica Multicultural, a cargo del doctor Quince Duncan Moody, reconocido escritor afrocaribeño, brindamos una cordial bienvenida a las autoridades universitarias que se encuentran hoy acá, directoras y directores de posgrado, exdecanas, exdecanos, docentes, personal administrativo, estudiantes, personas invitadas especiales y a las personas que nos siguen en redes sociales el día de hoy. A continuación, la señora doctora Flor Isabel Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado, dará unas palabras. Es un verdadero honor darles la bienvenida esta tarde a la conferencia inaugural del Sistema de Estudios de Posgrado titulada Reconocer y Asumir la Costa Rica Multicultural. Doy la bienvenida al doctor Pablo Bolaños en calidad de vicedecano del Sistema de Estudios de Posgrado, a la doctora Diana Senior, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Extiendo este saludo también a su padre, así como a la señora Cullen, que nos acompaña también en esta tarde. Damos una cordial bienvenida también al doctor Leonardo Castellón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y al doctor Francisco Guevara, decano de la Facultad de Letras. Es oportuno también agradecer a los compañeros y compañeras de la Facultad de Artes que nos permiten el día de hoy, a lo largo del año, tener diferentes exposiciones en el Sistema de Estudios de Posgrado. Y un agradecimiento muy especial al señor Luis Paulino, que siempre está al tanto de cambios y de mejoras en las mismas. Doy la bienvenida también a las personas directoras de unidades académicas que nos acompañan, así como a las directoras y directores de programas de posgrado de nuestra universidad. Un saludo especial al doctor Adrián Vergara en su calidad de representante del área de Artes y Letras, área organizadora de la conferencia inaugural. Además, saludamos a las personas directoras de centros de institutos de investigación que nos honran con su presencia. Una bienvenida al personal administrativo
y estudiantado que se encuentra entre nosotros. Asimismo, a las personas que nos siguen por las redes sociales. Es oportuno agradecimiento también a todo el personal del Sistema de Estudios de Posgrado que apoya en todo lo que es la organización y demás de este tipo de experiencias. Es un placer extender una cálida bienvenida al doctor Quincy Duncan Moody, quien nos honrará hoy con su participación como conferencista principal. Hay días especiales en el Sistema de Estudios de Posgrado. Por ejemplo, hoy que damos la apertura al ciclo 2024. Es un gran día también la graduación de nuestra querida población estudiantil. Cada vez que una persona de posgrado recibe su título, lleva consigo la esencia del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. En su caminar como profesional o académico, dejará su huella con los más altos valores de la universidad: excelencia, respeto, solidaridad y libertad. Impactará con sus conocimientos diferentes áreas del quehacer humano, con su formación sólida y respaldada por programas de estudio de calidad. Sus decisiones se nutrirán de la influencia recibida por un cuerpo docente de mucho renombre nacional e internacional. Desde la creación del Sistema de Estudios de Posgrado se ha visto esto como una institución clave en el desarrollo académico y científico del país y que es aportado por la Universidad de Costa Rica. Es importante que somos un semillero de investigación, pero al igual que un semillero de investigación, somos un referente en el ámbito nacional e internacional para diferentes instancias. Es oportuno considerar que mientras estamos construyendo conocimiento, mientras estamos ofreciendo investigación, nos enfrentamos como humanidad a retos muy importantes como la emigración, la guerra, el cambio climático y la búsqueda constante por encontrar acuerdos que nos lleven como humanidad a un lugar más seguro, digno y tolerante, donde cada persona pueda acceder a recursos equitativos de acuerdo con sus necesidades y requerimientos. En esta tarde es necesario recordar que la humanidad se ha enfrentado a grandes momentos y desafíos de grandes dimensiones, tales como los avances en medicina, como la rápida investigación y el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Avances tecnológicos como el desarrollo de la inteligencia artificial, que revolucionará muchos aspectos de nuestras vidas, desde la salud hasta la educación inclusive. Avances con respecto al cambio climático, el Acuerdo de París, que es un compromiso internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Avances relacionados con la pobreza y la desigualdad con la meta de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para poder ir erradicando la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Avances en la promoción de la paz y los derechos humanos, el movimiento por los derechos de las mujeres, las poblaciones diferentes y contra la discriminación racial, religiosa y de otro tipo. Es precisamente en este último aspecto donde quiero detenerme y recalcar la relevancia de nuestro invitado. Gracias al apoyo de los posgrados del área de Artes y Letras, hoy nos regocijamos y tenemos el honor de compartir esta tarde con el doctor Duncan Moody, quien nos dará la conferencia con el tema Reconocer y asumir la Costa Rica multicultural. En un pueblo llamado Estrada en Matina de Limón nació reconocido escritor afrocaribeño que ha impactado con su filosofía de pensamiento el ser negro en Costa Rica. ¿Qué significa y por qué es importante recuperar la identidad y la descendencia ancestral?
Hablar de Don Quincy Duncan es destacar la trayectoria literaria que lleva más de 50 años de enriquecer las letras nacionales. Además, una figura reconocida dentro de la diáspora africana precisamente por su condición de intelectual y activista de los derechos humanos y su labor como investigador en la experiencia de la comunidad afro-costarricense. Ha inspirado numerosas investigaciones y su impacto es visible en generaciones de investigadores interesados en conocer el acervo cultural de la comunidad afro-costarricense. Como bien lo afirma nuestro invitado en sus escritos, la construcción de la identidad es muy importante en la vida de las personas, reconocerse y aceptarse a sí mismo. Esto nos hace repensar los desafíos de los posgrados para solventar esas nuevas demandas que a nivel de educación se requieren. En palabras del doctor Duncan, la enajenación por la cultura europea, la negación de la cultura diversa, ha conducido en buena medida al rechazo, a rechazar lo propio. Y es aquí donde debemos reflexionar, aportar, construir una sociedad. Por ello, nuestro invitado es transformador de pensamientos y de comportamientos de la sociedad, pero a la vez es un investigador de nuestras raíces, de nuestra esencia como país. El reconocimiento del aporte del afrodescendiente y del afrocaribeño, que nos enseña de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos como sociedad costarricense. Pero además nos enseña a entender y amar nuestra propia identidad. Como dice nuestro invitado, es innegable nuestra multietnicidad y pluriculturalidad, es decir, nuestra identidad es y debe entenderse como diversidad, una diversidad que es riqueza. Es importante identificar que el doctor Duncan ha recibido muchos reconocimientos. En el 2001, el doctoris honoris causa por su labor académica y literaria. Asimismo, por toda su producción literaria, que es de más de 60 libros, incluyendo estudios sobre literatura costarricense y latinoamericana, así como manuales didácticos para escuelas y colegios, ensayos históricos sobre la cultura afrodescendiente. Si siguiéramos hablando de todo lo que ha aportado al país el doctor Duncan, no terminaríamos, pero sí es importante que hoy, con todo el aprendizaje que logremos de parte de él, podamos nosotros cambiar pensamientos, sentimientos y comportamientos. Los dejamos con el doctor Duncan. Muchas gracias por sus palabras, señora decana. Estimados colegas, aspirantes a maestros y doctorandos, es un gusto, invitados especiales, es un gusto para mí esta tarde conversar un rato sobre la identidad costarricense. ¿Cómo es que el costarricense se identifica? ¿Y cuál es nuestra verdadera raíz cultural? ¿Cómo debemos reconocer y asumirnos precisamente como una Costa Rica multicultural? ¿Cuál es esta identidad nuestra? ¿Cuál es nuestra descendencia? Lo más probable es que a cualquier costarricense que sorprendan dentro y fuera del país, si le preguntan por su nación, lo va a describir como una nación blanca, descendiente de españoles, ¿verdad? De españoles blancos. Esa es un poco la identidad constante que uno encuentra en el definir en el costarricense conforme se va definiendo. Sin embargo, tenemos múltiples raíces. Raíces originarios, por supuesto, raíces de la España mestiza, porque la España que llegó aquí
primero fue la España mestiza, raíces judíos sefardíes, africanos, afrocaribeños, alemanes, chinos, etc. Hoy en día las etnias que han logrado sobrevivir toda esta tormentuosa etapa de conquista, colonización y dominación que han sufrido son estas, son muy pocos. Sin embargo, insistimos muchas veces en que nuestra raíz, en olvidar esa raíz originaria, de pueblos originarios, ¿no? Sin embargo, es muy obvio los aportes, no solamente en el campo genético, también en el campo de la alimentación. Nos encantan los pejibayes. Es evidente que en esta también hubo culturas avanzadas, como se puede ver en el arte chorotega o en el acueducto de Guayaba, o en las misteriosas esferas que tienen fama mundial y que nadie ha podido realmente explicar. Ahora, eso de que descendemos de una España blanca está por verse, porque la España que llega a nuestros países era una España mestiza. Una España mestiza. La gente se imagina, viendo, ahí está el retrato de los reyes católicos, y se imaginan que España era toda así, ¿verdad? Y dejaron de lado toda la combinación de gente que había en España en ese momento, toda la mezcla de tanto que recuerdo por ahí un pasaje de Simón Bolívar cuando dijo que había las naciones que tenemos que construir en América decía él, es una construcción que tiene que incluir necesariamente África, porque decía que los españoles eran ya mestizos africanizados, y por supuesto toda la invasión mora, ¿verdad? Toda la gente de Mauritania. Si quieren saber cómo, porque España misma ha insistido en presentarnos árabes de piel clara, ¿verdad? ¿Y por qué le dicen moros? Que moros viene de la palabra maures en griego, que significa moreno, oscuro. Entonces no sé por qué le dijeron a un grupo de gente blanca moros, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere ver más o menos cómo eran, pueden fijarse en la población actual de Mauritania. Ahí van a ver más o menos cómo eran los moros. Y además de eso, pues sí, árabes de diferentes tonalidades, africanos del norte de África, gente que estaba ahí adentro de África. Ahí vemos pintores de todo tipo. Entonces, la España que llega a nuestro país y que llega a los países latinoamericanos es una España mestiza, es una España mezclada, es una España diversa, no es una España, entre comillas, totalmente blanca. La gente del norte más o menos lo es. Bueno, tan conscientes estaban los fundadores de Costa Rica de eso, que cuando firmaron un contrato para traer españoles a Costa Rica, que teníamos poca población, queríamos aumentarlo, una de las condiciones que le pusieron a la persona con la que contrataron es que tenían que ser españoles del norte, no podían ser españoles del sur, ¿verdad? Precisamente porque ya nuestro país había decidido que quería ser una nación blanca. Entonces no nos traigan esos del sur de España, ¿no? Tráiganme los del norte de España, que nos van a seguir ayudando en nuestro proceso de convertirnos en europeos. Junto con los conquistadores españoles llegan a nuestro país los sefardíes, es decir, son judíos que fueron expulsados de España. Ustedes se acuerdan muy bien, muchos,
Muchos de ellos fueron a dar a Portugal y por esa vía también llegaron a nuestro país, ¿verdad? Y su presencia en Costa Rica se dio en muchos lugares. Por ejemplo, hubo poblaciones muy fuertes en Santa Ana, en Acerrí, en Acosta, en Barba de Heredia, en Escazú y Esparza. Muchos de esos supuestos brujos de Escazú, en realidad brujas de Escazú, en realidad lo que pasa es que veían a las sefardíes haciendo sus ceremonias los viernes. Además de eso, ustedes saben que la población judía en ese momento tenía muchos curanderos, es decir, estaban mucho más. En Costa Rica no había médicos. Entonces se acudía a los curanderos, estas de Escazú, esas brujas de Escazú, que en realidad eran curanderas judías, ¿no? Y tenemos constancia en nuestra lengua, en nuestro hablar, ¿verdad? Achará, ¿verdad? Mercar, fregar, machalá que compartieron con la población árabe. Apellidos como Barbosa, que es hijo de Boaz, Benavides, hijo de David, Pérez, como el expresidente de Israel, Lindo, que son sefardíes de origen caribeño. La familia Lindo, que es fundadora de la Florida Ice and Farm, la cervecería Costa Rica y bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son sefardíes, pero esos sí vinieron de Jamaica. Y las costumbres como tamal mudo en Semana Santa. Por supuesto que no podían comer cerdo, pero no podían demostrar que no comían cerdo, porque si se enteraba el cura, podía ser un problema. En cualquier momento podía caer por aquí la Inquisición. Entonces, los tamales mudos era la mejor forma de, hey, estamos comiendo tamales como todo el mundo, ¿verdad? Aunque sea sin carne. Vajillas, que seguramente algunos de sus abuelas, ustedes se acordarán, que tenían una vajilla que solo se usa con las visitas, ¿verdad? Solo se usa con las visitas. Y una olla exclusiva para la leche. Esa olla solo se usa para la leche y nada más. Bueno, tenemos mucho más influencia. Familias importantes en este país, como la familia Mora, ¿verdad? Que tienen un apellido de origen hebreo, es decir, Mora, maestra, ¿verdad? Y es curioso que en la parte, si ustedes ven la estatua de Juan Mora Fernández, en la parte inferior aparece la estrella de David. Y no es casualidad, no es que alguien pasó por ahí y se lo puso, ¿no? Sino porque es reconocimiento de su propia descendencia. Bueno, los nicaragüenses. Entre los fundadores de nuestro país tenemos que reconocer la presencia de los nicaragüenses, que muchas veces tenemos ataques de xenofobia en este país y se nos olvida el importante papel que los nicaragüenses jugaron en nuestro país. Uno de los fundadores de nuestra nación, ¿verdad?, que podríamos nombrarlo a manera de abrebocas, es Rafael Francisco Cejo, el bachillero Cejo, ¿no? Es uno de los que es un mulato nicaragüense, uno de los fundadores del Estado costarricense, fundador de la enseñanza universitaria, es el primero que colabora en la creación de la Universidad de Santo Tomás, el primero que propuso la enseñanza obligatoria en Costa Rica, fue una iniciativa de él, y autor del primer libro que se imprime en el país, Lecciones de Aritmética, que es
¿cómo se llama? Breves lecciones de aritmética. Primer libro que se imprime en Costa Rica de este famoso nicaragüense. Y tenemos al presidente Ascensión Esquivel. Este señor nace en Nicaragua, pero hubo un decreto constitucional o una norma constitucional que declaró, de 1869, que declaró costarricense por nacimiento a todo aquel que hubiera vivido en Guanacaste antes de esa fecha. Y como el señor había vivido en Guanacaste, pues pasó a ser costarricense por nacimiento. Y fue pues uno de nuestros presidentes. Y esa influencia seguida hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, futbolistas como Oscar Duarte, cantantes como Debbie Nova, campeonas olímpicas como las hermanas Paul o Sor María Romero, Beata, y amén de el importante aporte que esa población ha dado y sigue dándonos en el campo del trabajo, ¿verdad? Mucha gente dice que los nicas nos vienen a quitar el trabajo. Mentiras. Los ticos no quieren cortar caña, no quieren ir a recoger el café, ¿verdad? Entonces, gracias a la presencia nicaragüense, podemos contar con mejorar nuestra economía. Bueno, ahora, ¿cómo se formó el mestizaje costarricense? Se calcula que habían unos 400,000 indígenas en el país, aunque algunos de nuestros autores clásicos dicen que no pasaban de 10,000 o tal vez 5,000. No, posiblemente más de 400,000 personas indígenas había en nuestro país. Ahora, los españoles que vienen a la conquista son básicamente varones jóvenes y no vienen las españolas. Inclusive para traer a las españolas había que tener un permiso especial en esa primera parte. De tal manera que ¿cómo se forman las parejas? ¿Cuáles son las mujeres de esas españoles que vienen al país? Hace muchos años que salió el famoso libro de la dinastía de los conquistadores. Y yo estaba en una charla como esta y todo el mundo estaba tan feliz de todas las tendencias, izquierda y derecha, porque eran descendientes de los conquistadores. Y como el hijo de mi madre es tan incómodo, levanté la mano y les dije, ¿y quién eran las mamás? Porque de ahí esa herencia es patrilineal, ¿verdad? Soy descendiente del macho español. Pero ¿quién era la mamá? ¿Quién eran las abuelas? ¿Verdad? ¿Quién eran las abuelas? ¿Quiénes eran las abuelas? De modo que es una pregunta que tenemos que responder siempre. Eran las indígenas. Fueron las indígenas en un primer momento. Luego, entonces de ahí vienen los pardos y mestizos, porque las mujeres indígenas que fueran sometidas como criadas y amantes de los encomenderos, el concubinato se convirtió en una forma normal de mestizaje, ¿verdad? Y luego viene Parafán de Rivera y trae a Costa Rica los primeros 30 esclavizados negros. Y esa población fue creciendo, fue aumentando con los años. Y entonces el mestizaje se amplía. Y entonces vamos a tener esclavizados, libres, operarios, peones, administradores y hasta propietarios de fincas de cacao en Matina. Entonces esa población, esa mezcla se va dando cada vez más y más. Entonces ese es el mestizaje, de ahí viene el mestizaje en Costa Rica, ¿verdad? Las mujeres indígenas, las mujeres negras domésticas, además del trabajo y la satisfacción de la libido, su obligación de procrear,
porque de esa manera aumentaba la población esclavizada. Porque ese es otro mito, ¿verdad? En Costa Rica no hubo esclavos. Por favor, ¿verdad? Investiguen un poquito, ¿no? Y entonces, como la ley del vientre, por la ley del vientre, hijo de esclava es esclavo. Entonces, claro, las mujeres negras servían muy bien para ese fin a los españoles. Fíjense que dicen los datos en Esparza en el año 1782, el 56% de las personas eran mulatas o negras, 30% mestizos y 14% española blanca. En Alajuela, en 1793, 13% mulatos, 16% mestizos y 11%, 76% mestizos y 11% españoles. Fíjense cómo va bajando, ¿verdad? Cuando al principio, en 1782, se decía que el 56% eran mulatas o negras, ¿verdad? Y la población mestiza era apenas el 30%. Unos años después se clasifica como mestiza al 76%, por lo menos en Alajuela, ¿no? Monseñor Tilly Hoffman, a principios del siglo XIX, pocos años antes de la independencia, decía que había 52.591 habitantes en el país, de los cuales 17% era población mulata, 15% indígena y 57% mestiza. Entonces se observa que hay un crecimiento exponencial de la población mestiza durante este tiempo. Y tenemos pues la herencia cultural que nos viene de estos mestizos, ¿verdad? Juan Santamaría. La prima de Juan Santamaría, Clofia Santamaría, declaró lo siguiente a la prensa libre, que es decano de la prensa nacional. Lamentablemente la compraron y la cerraron. Juan era hijo de un hombre del departamento del Guanacaste. Esos hombres traían ganado cada 8 días. Mi mamá tenía una venta de tamales, café, estofado y otras cosas de cerdo. Una venta de comida, pues. Casi siempre comían en casa unos negros de esos del ganado. Entonces fue cuando la finada se enredó con uno de ellos. Y después nació Joaquina, que salió negrita como Juan. Figúrese, los que iban a casa molestaban mucho a la finada porque se había enamorado de un negro irizo. Como ella era bonita, los alajuelenses siempre choteando. Bueno, yo todavía, no sé si todavía se canta, pero yo recuerdo haber cantado sobre el negro erizo, ¿verdad? Es la palabra originalmente sobre el héroe, perdón, el héroe erizo. Originalmente era irizo. Bueno, tenemos también a la Virgen de los Ángeles, para aquellos que son de origen católico. Ella aparece en el barrio de Los Ángeles en Cartago, donde había una gran población parda y negra en Cartago. Y ahí en ese barrio es donde aparece la Virgen de los Ángeles, actual matrona de Costa Rica. Fíjense que se conoce la imagen como la negrita. La imagen no es negra, es roja originalmente. Entonces por algo le dicen la negrita, no porque la imagen sea negra, sino precisamente porque apareció en el barrio Los Ángeles. Decía el obispo Morel de Santa Cruz, que era obispo de León, Nicaragua y Costa Rica, decía: en el barrio Los Ángeles es de mulatos, pero la reina del cielo, que tanto se esmera en favorecer a los humildes, les ha hecho la honra de habitar entre ellos. Quiero decir que en el propio barrio hay una esfinge de Nuestra Señora de los Ángeles muy milagrosa. Y tenemos la parte de la herencia guanacasteca, el Pacífico Central y Norte, la marimba.
He leído por ahí que dicen que la marimba es mexicana, que es guatemalteca. Bueno, la marimba es africana. E incluso la palabra que en bantú significa maderas que cantan. Marimba significa maderas que cantan. Y ya tenemos, por ejemplo, a gente como este misionero, Cavasi da Montecolo, que en 1722 estaba hablando de la marimba allá. Y también este otro de Felipe Bonani, también describen varios instrumentos, entre ellos la marimba africana, ¿verdad? Y igualmente está presente en nuestro medio el ungu, que es el quijongo guanacasteco, o marimbao se le dice en Brasil. Bueno, luego llegaron para terminar la parte de Guanacaste, la toponimia guanacasteca es impresionante. Estaba dando una charla como y un guanacasteco no arrugaba la cara y no estaba muy de acuerdo conmigo. Y entonces le digo, bueno, vamos a aclarar una cosa. ¿Ustedes mandaron una delegación al África para buscar nombres bonitos para sus lugares? ¿O será que los africanos que estaban ahí fueron los que le pusieron Cananga, ¿verdad? A un barrio de Nicoya? Y eso es una ciudad, véanlo aquí a la izquierda, es una ciudad actual todavía de la República Democrática del Congo. Y a la derecha tenemos el Parque Infantil Cananga en Guanacaste, ¿verdad? Malambo es un nombre que ostenta un cerro del cantón de Santa Cruz. Corresponde a 2 sitios en África, República Democrática del Congo y Tanzania. Matina, un cantón limonense donde estuvo la población afro-cartaginesa cultivando el cacao. Matina es un cantón limonense, pero también es un caserío situado entre los cantones Nicoya y Ujancha, y es un poblado de Mozambique. Mismo nombre. Chiringa es una quebrada en el cantón de Cañas y lleva el nombre de un poblado de la provincia de Tete en Mozambique. Así que el que quiere negar la herencia africana en la construcción del mestizaje costarricense, pues puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo, pero fíjense que están actuando en los mismos términos en que actúa este movimiento que dice que la tierra es plana. Luego llegaron los alemanes. Había en Costa Rica alemanes desde 1821, sin embargo, Costa Rica logra un acuerdo con Prusia, con los prusianos, ¿verdad? Y entonces muchas familias alemanas, emprendedoras, llegaron a Costa Rica, jóvenes, ¿verdad? No eran pobres, eran gente que tenía medios, normalmente inversionistas. Algunos de ellos se casaron con mujeres costarricenses. Y ahí tenemos familias hoy muy distinguidas de origen alemán. Formaron etnia, con su propio club social, sus propios centros educativos, el Humboldt, por ejemplo, ¿verdad? Y en 1856 tenemos a la colonia alemana ofreciendo apoyo contra los filibusteros. Y tenemos a un prusiano entrenando la tropa costarricense. Está muy bonito. Nosotros decimos que eran campesinos, ¿verdad? Que trocaron las herramientas y fueron a pelear. Pues no, en ese momento el mejor ejército centroamericano era el costarricense, entrenado por estos alemanes con todo el armamento que Juanito Mora procuró para Costa Rica.
Entonces vamos a ver muchos ligámenes empresariales, maritales, con la clase alta, ¿verdad? Porque ellos vienen y se casan con las mujeres de clase más alta, los costarricenses. Se dedicaron al café, caña de azúcar, comercio, importación y exportación de productos agrícolas y bienes, y al comercio en general. También hubo mucho aporte en el campo de la medicina. Tenemos el lamentable caso de este señor Max Effinger Graf, que fue ministro de Obras Públicas, director de Migración en el gobierno de León Cortés. Todos sabemos que don León era filonazi, ¿verdad? Y si no, ¿cómo me explican que puso a Effinger de director de Migración? ¿Verdad? Que era nada menos que el presidente de la rama nacional del partido nazi de Alemania. Él como director de Migración prohibió la inmigración judía en Costa Rica. Nosotros tenemos una pésima experiencia con ese presidente, ¿verdad? Como afrocaribeños, ¿verdad? Que será objeto de una otra conversación en otro momento. Los ingleses. Este señor, el capitán William Le Latour, fue a México a dejar una mercadería y venía de vuelta, iba de vuelta a Europa, a Inglaterra, pero sin carga. Entonces, bueno, yo digo que con el pretexto de que tenía que arreglar un poquito sus naves, vino a Costa Rica, Pacífico costarricense, y agarró un caballo y se vino para el Valle Central. Y encontró el montón de café casi que pudriéndose en las bodegas, porque Costa Rica estaba produciendo café, pero no tenía salida. Había hecho una venta a Panamá, otra venta a Chile, que por cierto, las ventas a Chile, lo más simpático porque los chilenos cambiaban el rótulo y lo reexportaban como café chileno. Pero resulta que entonces este señor les dijo a los costarricenses, hagamos una cosa. Me llevo el café, lo coloco, lo vendo en Europa y les traigo la plata y seguimos exportando. Por supuesto, un sector dice, este inglés cree que somos idiotas, ¿verdad? Vamos a dar el café y nunca lo vamos a volver a ver. Pero otro sector dijo, de todos modos el café se va a podrir, que no tenemos salida, démoselos al inglesito a ver qué va a hacer. Y de verdad el capitán vendió el café, regresó no solamente con el dinero, sino que trajo más barcos para seguir llevando el café. A estos ingleses debemos en buena parte la diversidad religiosa en nuestro país. Ustedes pueden ver ahí una imagen de la iglesia del Good Shepherd, que queda ahí a un costado del Colegio Señoritas, que fue la primera iglesia protestante en el país. Y su influencia fue muy grande. Inclusive ahí por la zona de los cementerios está el cementerio extranjero, de extranjeros, que también es producto de la influencia inglesa. Porque claro, Costa Rica decía que la única religión verdadera era la católica. Y podían estar aquí de paso, cualquier otra religión, pero de paso, y no podían practicar sus ritos ni nada de eso en el país. Eso era anticonstitucional. Pero ahí con los ingleses y la influencia económica, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas, ¿cómo se llama? Anécdotas muy simpáticas. Recuerdo uno de esos cuando se murió uno de los primeros, o el primero que murió en el país, y lo llevaban a enterrar. En primer lugar, no lo podían enterrar en ningún cementerio, porque los cementerios todos estaban en manos de la Iglesia Católica. Entonces, Dios guarde poner ahí un cuerpo que no sea de un católico, ¿verdad?
finalmente, cuando llevaban a este hombre, el gobierno tuvo que intervenir y obligar a que se le enterrara. Pero entonces detrás del cortejo iba el cura católico echando agua bendita. Bueno, entonces, gracias a su influencia, el Estado costarricense introdujo la tolerancia religiosa y decretó la secularización de los cementerios, ¿verdad? Ahí los ingleses impulsaron mucho la educación en el país. El Colegio de Señoritas fue fundado básicamente por Marianne Lelacheur. Y los franceses. Los franceses no fueron tan numerosos, no constituyeron realmente una etnia en el país, pero su influencia es muy poderosa, ¿verdad? Influencia que es realmente destacado. Por ejemplo, Adolphe Marie, que llegó a Costa Rica en 1848, y ya en 1852 lo vamos a encontrar integrando el gobierno de Juan Rafael Mora como secretario de Relaciones Exteriores. Así, rapidito, integrado, ¿verdad? El periodista Félix Belli, que participa como representante de Costa Rica en la negociación del Tratado Cañas-Jerez, que limitó el límite entre Costa Rica y Nicaragua. O a Juan Jacobo Bonefil, comerciante en vinos. Este hombre en Punta Arenas rescató los cuerpos de Juanito Mora y del general Cañas, que fueron fusilados por el gobierno de Costa Rica. Es decir, nuestros héroes nacionales, nosotros los fusilamos. Y le iban a echar su cuerpo al mar, sus cuerpos al mar. Y este señor fue el que les puso una bandera francesa encima, y entonces rescató los cuerpos, los enterró y los devolvió después cuando ya hubo cambio de gobierno. Bueno, tenemos muchas pinturas, esculturas, el Salón Dorado del Museo de Arte Costarricense, el Monumento Nacional, el monumento al soldado Juan Santamaría, la estatua de Juan Mora Fernández, el barrio Amón, que fue del señor Amón, precisamente, él fundió ese barrio. Y tenemos otras cosas como periodistas que son ya franco-costarricenses. Tenemos la Alianza Francesa, que todavía está ahí, el Liceo Franco-Costarricense, que es un acuerdo entre los dos gobiernos. Tenemos la Maternidad Carit, que fue donado el terreno por el médico francés Adolfo Carit. Y por supuesto, la influencia en la construcción de la bandera nacional, ¿verdad? Que doña Pacífica precisamente modeló nuestra bandera a imitación de la bandera francesa. Bueno, el 20 de diciembre de 1872 llegan a Costa Rica los primeros afrocaribeños. Eso es muy importante, porque todavía yo creo, cuando se habla de población negra en Costa Rica, y uno dice, negro, dice, de Limón, ¿verdad? Y ya vimos que 300 años antes de llegar a los afrocaribeños, había afrodescendientes en este país, y cuál ha sido su contribución, y cómo formaron parte de ese mestizaje, ¿verdad? ¿Por qué llegan? Bueno, resulta que precisamente la cuestión de la necesidad de exportar el café los llevó a pensar que era necesario, era indispensable bajar los costos. Imagínense lo que es montar el café en el Pacífico, bajar hasta Chile, hasta el Cabo de Hornos, creo que es, ¿verdad?
darle la vuelta al continente para meterse al Atlántico, subir al Caribe y de ahí enrumbarse a Europa. Por supuesto, el costo de nuestro producto en Europa era más caro y era difícil competir con el café colombiano, el café brasileño, el café africano, etc. Entonces era necesario construir una vía para sacar el café hacia el Caribe, o como decían en aquel entonces, hacia el Atlántico, ¿verdad? No queríamos confundirnos con la chusma del Caribe, entonces el Atlántico. El Atlántico no llega a Costa Rica. Nosotros no tenemos mar Atlántico, tenemos el océano Atlántico, tenemos mar Caribe, ¿verdad? Y fíjese entonces que comienzan a desarrollar grandes obras de infraestructura en todo el Centroamérica, entre ellos el ferrocarril a la zona del Caribe, el ferrocarril a Limón. ¿Cómo hacemos? Si Costa Rica no sabía nada de ferrocarriles, ¿verdad? Pues fue una decisión del gobierno, pero ¿cómo hacemos? Entonces buscaron ¿cómo se llama? La técnica, o la tecnología con la familia Kitt, ¿verdad? El dinero primero vino de impuesto a los cafetaleros y más adelante préstamos ingleses y franceses. Pero la mano de obra, en Costa Rica no había 150,000 personas en todo el país, en primer lugar. La población costarricense era muy pequeña. En segundo lugar, los ticos nunca habían visto una máquina de ferrocarril. No era parte de nuestra cultura en ese momento, ¿no? Inclusive, yo no sé si será cierto, pero dicen que en Alajuela llegaron en la noche, después de ver el primer máquina de ferrocarril, a volcarlo, porque era la máquina del diablo, porque imposible que una máquina va a andar solo, sin caballos, sin nada que lo lleve, ¿verdad? Bueno, digamos que eso es leyenda. Lo cierto es que sí había ferrocarril en Jamaica. Y sí conocían el ferrocarril y mucha gente trabajaba en los ferrocarriles en Jamaica. Entonces comienzan a buscar dónde trae la población. Sabemos que aquí llegaron italianos, llegaron chinos, ¿verdad? Llegaron inclusive gente de Belice, algunos prisioneros de New Orleans que les dieron la libertad, la sacaron de la cárcel con tal de que vinieran a trabajar a Costa Rica. Y se fue entonces haciendo un gran esfuerzo y hasta que finalmente vieron que la población que mejor podía, digamos, servir a Costa Rica para la construcción del ferrocarril eran los afrocaribeños, los jamaicanos. Básicamente la gran mayoría al principio era de Jamaica, ¿no? Entonces, claro, la población jamaicana llegó a trabajar en el ferrocarril, luego en la actividad bananera y el cacao y otros productos de subsistencia, y convirtió a Limón en una pequeña Jamaica. La primera vez que yo fui a Jamaica, vi la Jamaica rural. Yo decía, ay, estos jamaicanos, ¿cómo nos han copiado de los limones? Porque no podía creerlo, era como estar en el Limón en que yo me crié, las casas, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver ahí, en la segunda imagen, todavía está en pie, es del Centro Misionero Bautista. Pueden ver una calle creo que del 28 es o 16, y abajo una maestra de inglés dando sus clases, ¿no? Que es bien interesante porque la imagen que se tejió de Costa Rica, en Costa Rica, sobre el afrocostarricense era que un grupo de ignorantes, bananeros, peones bananeros, ignorantes, etcétera, 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 ¿no? Y resulta que en el censo de 1927, ¿verdad?
entre 80 y 81% de la población afrocaribeña estaba alfabetizada. El promedio nacional era del 46%, ¿verdad? Entonces, ahí se ve la diferencia. Yo recibí inglés hasta el 6º grado en mi pueblo en Estrada, ¿verdad? Y 6º grado. Y hubo gente que llegó a 7º y 8º en Limón, en el centro de Limón. Entonces podemos ver, no, incluso encontré una señora que tuvo hasta 9º. Claro, eran escuelas unipersonales, entonces era por tutoría y con esos textos que ustedes ven abajo a la derecha, ¿verdad? Que eran los Royal Readers, etcétera, etcétera, una serie de textos que se importaban de Jamaica y de Inglaterra, ¿no? Bueno, llegaron también los italianos. De los italianos vamos a tener esta cosa. Vamos a ver. No, son los españoles, sí. Y es la nueva inmigración española. Es decir, ya no son los conquistadores, sino son españoles que vienen a trabajar. Son españoles que tienen grandes problemas de dictaduras en su país y de pobreza extrema en su país, porque después de que perdieron el imperio fue un desastre. Entonces, es gente que viene a trabajar. Muchos de ellos ya vienen con sus esposas, inclusive haciendo trampa, porque les ponen cláusulas y meten a sus mujeres diciendo que es que trabaja conmigo, ¿verdad? Porque bueno, pero la cuestión es que comienzan a llegar a Costa Rica una gran cantidad de españoles de provincias del norte de España. Esa es la España blanca. Pero también de Canarias, ¿verdad? Parte de mi familia es de origen canario y a mí me daba no sé qué oír a mi consuegro totalmente identificado con las rancheras, ¿verdad? Incluso terminó de pagar sus estudios cantando rancheras ahí en Barcelona. Y si ustedes hablan con el canario, no van a encontrar la feta y posiblemente van a decir, ¿y este venezolano y este cubano dónde viene? Pues el acento es totalmente diferente y la manera de ser y la forma de la gente, ¿no? Pues Costa Rica, en su afán de aumentar la población, comienza a hacer contratos para traer al país población española. Eso sí, aunque pusieron la condición de que no podía ser del sur de España, pues al igual que pasa al día de hoy, nosotros ponemos las normas y después, ¿verdad? Costa Rica es bueno para poner leyes y normas, pero de esa nueva migración española de sus descendientes, el país ha obtenido pintores, escritores, empresarios, comerciantes, industriales, deportistas, hoteleros. Y en el campo de la política, tal vez el caso más destacado es don José Figueres, ¿verdad? Familia catalana. Los italianos, primer grupo de italianos, había italianos en el país ya, pero la primera inmigración masiva de italianos viene a construir ferrocarril. Viene como parte de la gente a construir. La primer gran huelga en este país lo organizaron los italianos porque se les prometió una cosa y cuando llegaron a Costa Rica era totalmente otra. En ese movimiento, ese levantamiento, algunos lograron que se les trajera el barco para regresar a su país, pero muchos de ellos se quedaron en el país. Y nosotros tenemos pues una abundancia de apellidos italianos en este país. Y luego hubo una segunda migración en los años 50, que son los de Cotobruz.
Es italianos recién que vinieron después, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, y se establecieron entonces en esa zona del sur de nuestro país. Bueno, están los chinos. Los chinos también llegaron a construir ferrocarril, aunque había chinos antes. Había chinos que llegaron vía Punta Arenas y estaban, iban para el canal de Panamá o no sé para dónde, o para California. El gobierno de Costa Rica los descubrió en bodegas, en la parte de abajo del barco, y los sacó de ahí. Pero claro, los liberó de la esclavitud a que iban y los esclavizó. Dice que Costa Rica no había esclavos y que los chinos nunca eran esclavos, pero nosotros trabajando con don Carlos Meléndez, el negro en Costa Rica, encontramos un aviso en el periódico que dice, chino se escapó de mi finca, y da las características. Y yo creo que uno no se escapa si uno es libre, ¿verdad? Uno se va, no se escapa, ¿verdad? Pero entonces, bueno, pero bien interesante, esos primeros chinos llegaron y fueron facilitando la llegada de más y más y más y más chinos, que entraban por los dos ríos, el río por el norte o por la Zigzagola en el sur, es decir, San Juan o Zigzagola, y por ahí entraban. Y el gobernador de Limón, Balvanero Vargas, furioso que esa raza no sé qué, decadente, hay que sacarlos de aquí. Pero ahí se metían de manera de contrabando, y cuando él se daba cuenta ya estaban aquí, estaban establecidos y tenían su pulpería. Bueno, hoy entre los descendientes, sino descendientes costarricenses, tenemos diputados, premios nacionales, profesionales en todas las disciplinas, médicos, abogados, ingenieros, agrónomos, educadores, economistas, científicos, y tal vez el que más ha destacado es don Franklin Chang Díaz, ¿verdad? Que astronauta costarricense. Y también tenemos la presencia de familias de origen libanés. Eran gente que vinieron del monte Líbano, ¿verdad? Y sobre todo comenzaron a desarrollar la actividad comercial. Primero en Limón, y poco a poco se fueron pasando al Valle Central. Eso es muy interesante, porque muchos de esos migrantes que se establecieron luego en San José comenzaron sus negocios en Limón, ¿verdad? Limón era, dice un autor, un crisol de razas. O sea, había todo tipo de gente, los Rossi, ¿verdad? Los Garrón, etc. Toda esa gente comenzó sus negocios allá en Limón, y cuando les iba un poquito mejor, tenía un poquito más de plata, se pasaban a San José a continuar su negocio. También los judíos askenazí, ¿verdad? Primero tuvimos sefardíes, pero estos askenazí, que son los que nosotros llamamos los polacos, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos venían de Polonia, ¿verdad? Entonces, por cierto, yo no sé si ustedes saben dónde viene el cuento de amarrar el perro. A mí me cuenta uno de los dos polacos que cuando ellos vendían a crédito, ¿verdad? Casa por casa. Entonces, cuando el vecino no quería pagar, amarraba el perro delante de la casa para que no pudiera acercarse a cobrar, ¿verdad? Bueno, un rasgo importante, bueno, esta población que procedía de Polonia en su mayoría, pero también hubo de Alemania, de Argentina, de Austria, Checoslovaquia, Lituania, Rusia, Rumanía, ¿verdad? Y de ahí hemos tenido políticos, artistas, descendientes de los askenazí. Y tenemos aquí, yo quiero destacar, ya entrándonos un poco en este concepto de nuestra identidad, ¿verdad? Uno de los dos grandes aportes que la población
caribeña ha hecho a este país. En primer lugar, don Alex Curling. Don Alex, uno nacía en Costa Rica, pero a menos que sus padres fueran costarricenses, era muy difícil hacerse costarricense, ¿verdad? Porque era jus sanguinis, o sea, es por sangre que uno podía ser costarricense. Había unas excepciones muy curiosas, ¿verdad? Porque habían costarricenses de apellido Jain, pero bueno, eran muy curiosas esas excepciones. Sin embargo, era muy difícil. Don Alex fue cumpliendo una promesa que había hecho don José Figueres a la población limonense. Fue el que logró la primera ley para que todas las personas nacidas en Costa Rica pudieran optar por la nacionalidad antes de cumplir los 24 años, ¿verdad? Y entonces ahí en la colada fueron todos, ¿verdad? Iban los polacos, iban los libaneses, no solo los afros, sino toda esa población inmigrante que no había podido ser costarricense, logró hacerse costarricense gracias a esta ley. Claro, hoy en día esa ley se fue transformando y hasta ahora, si usted nació en Costa Rica, es costarricense, aunque reniegue, ¿verdad? Y la segunda persona, doña Joyce Curling, perdón, sí, es Joyce Sawyers, tiene razón, un error ahí tipográfico. Doña Joyce Sawyers, que es autora del proyecto para modificar el artículo 1 de la Constitución, declarando a Costa Rica multiétnico y pluricultural. Es decir, Costa Rica por primera vez, por iniciativa de esta diputada, 17 años después de que presentó la moción, finalmente fue aprobado en el Congreso. Ya ella, por supuesto, no era diputada, pero fue su iniciativa que hizo que nuestro país se reconociera como un país multiétnico y pluricultural. Por favor, disculpe el error, es Joyce Sawyers. Bueno, muchos de ustedes cuando se miran al espejo posiblemente se ven así. Es probable que se ven así. Y posiblemente padecen del síndrome del gato argentino. Ahora, puede que sean racistas o simplemente es que sufren del síndrome del gato argentino. Pero yo no sé, yo cuando veo a Costa Rica, en cambio, yo lo veo así. Y según los estudios de esta universidad, el 45.6% de los genes, esto es por estadística, por supuesto, de los costarricenses son de origen europeo, el 33.5% indígena, el 11.7% africano y el 9.2% asiático. Y sí, yo he visto muchos costarricenses con unos ojos chinos que no es jugando, ¿verdad? Y más de un blanco costarricense con un pelito, casi como como el mío, ¿verdad? Yo tengo la anécdota de estar en un estadio en Guanacaste y había un jugador afro herediano que hizo un foul al guanacasteco, pero de esos fouls que yo pienso que había que esperarlo a la salida y de una vez arrestarlo, ¿verdad? Y uno de los que estaban ahí a pocos metros de mí comenzaron a gritarlo, negro, 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 negro. Y vuelvo a ver, no le está gritando por barbaridad del foul que hizo, no, negro, ¿verdad? Y vuelvo a ver y digo, mira qué vacilón, un negro gritándole al otro. Porque era un cholo de esos que no, indudablemente, lo sepa o no lo sepa, era afrodescendiente, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos un país de migrantes, que hemos venido de todo lado.
Podríamos continuar con esto, pero el tiempo se nos agota ya. Podríamos hablar de los indígenas que ya llegaron de Panamá, los salvadoreños como nuestro héroe nacional, el general Cañas, colombianos como los guardias, los pardos, los jurados y medranos. Y a estos habría que agregar la colonia cuáquera de Monteverde, procedente de América del Norte, al igual que los menonitas de San Carlos. Todos estos grupos han concurrido a formar esta nación multiétnica y pluricultural. Vista nuestra constitución multiétnica y cultural y pluricultural, nuestra realidad histórica nos obliga a ir más allá de la tolerancia hacia el respeto y la inclusión. Inclusión que solo se logrará por medio del conocimiento de todas nuestras raíces y de los aportes genéticos, económicos y sociales de cada una de las ramificaciones culturales que conforman nuestra nación. Entonces tenemos que vencer la negación. Vencer la negación, dejar de negar nuestras diversas raíces, sobre todo las raíces afros y indígenas son los que más negamos. Vencer la eurofilia, que es ese enamoramiento absoluto con lo europeo. La cultura es europea, bueno, ahora gringa, pero la cultura nuestra es europea. Nada es cultura fuera de eso, ¿verdad? Vencer la etnofobia, que es el rechazo precisamente de nuestra cultura, el rechazo de nuestra diversidad. ¿Qué termina? Estas dos cosas anteriores termina metiéndonos en una endofobia, que es el rechazo de nosotros mismos, que ya es un problema psicológico. Dice que mandamos al tico a negociar con el japonés y dos terceras partes de la reunión, el tico se pasa explicándole al japonés que somos una nación blanca, ¿verdad? No vaya a creer que somos indios con taparrabos. Y después de larga negociación, finalmente el japonés le dice, firme aquí, y firma, ¿verdad? Y firma. Pero el japonés no estaba hablando, demostrando las tribus que forman Japón, ni nada de eso, ¿no? Estaba negociando. Y el otro firmó, ¿verdad? Ojalá que cada día eso sea menos cierto. Tenemos que afianzar el respeto a esa diversidad, recuperando el respeto a las personas, ¿verdad? Tenemos el vocero principal de nuestra nación, que lamentablemente no tuvo ni una sola clase de buenas maneras y de conducta apropiada, y le gusta poner adjetivos a todo el mundo, con un irrespeto que yo digo, bueno, en mi casa mi abuelo le hubiera mandado un fajazo. Tenemos que entender que esta sociedad, que el artículo primero enuncia como multiétnica y pluricultural, es la esencia de lo que somos. Y esa es nuestra identidad. Y esta nos compromete a todos a pasar más allá de la tolerancia, insisto, al respeto y allende el respeto a la inclusión. Muchas gracias. De parte del sistema de estudios de posgrado y de los programas de posgrado que colaboraron en la organización de este evento, queremos agradecerle al doctor Queens Duncan por la conferencia, y como parte de esa gratitud queremos entregarle un obsequio. Es un pequeño detalle que muestra nuestra gratitud.
Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron esta tarde aquí en el mini auditorio del CEP y también durante la transmisión por Facebook. Esperamos que nos acompañen en próximas actividades. Ahora les invitamos a un refrigerio que hemos preparado para ustedes. Que tengan muy buenas tardes.